Cuando uno viene en los caminos del Señor, lo primero que quiere hacer es testificar a su familia. Pero ¿qué sucede si tu familia no te escucha, no te cree, no le importa y hasta se convierte en un obstáculo en tu caminar y tu deseo de servir a Dios? ¿Es correcto cortar toda comunicación con tu familia si no se arrepienten y se convierten? En esta enseñanza vamos a tocar un tema extremadamente delicado, un tema que he visto con mis propios ojos, que cuando queriendo ser obedientes a Dios desechan a su familia y usan este verso y muchos más para justificarse. Lucas capítulo 14, versículo 26 dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús quiso decir que literalmente odies a tu padre, a tu madre, deseches a tu esposa o esposo o hijos en su nombre, pues he visto mucho desechar a su familia en nombre del Señor Jesús. Primeramente, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo que aborrezcas a tus padres? Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34 dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En este segundo testimonio no habla de aborrecer a los padres, sino que habla de amar primeramente a Dios, antes que a tus padres y a tus hijos. Porque si fuera que literalmente tienes que odiar a tu familia, pues entonces se quebranta el segundo y más grande mandamiento, de amar a tu prójimo como a ti mismo, y también de honrar a tu padre y a tu madre. Ahora, se usa esta misma expresión en este verso. Juan 12, 25 dice: El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El Señor Jesús no está hablando de odiar a tu familia ni de odiarte a ti mismo, sino que Él habla de rendir tu familia y tu vida para Dios, y que Él primeramente y verdaderamente ocupe el primer lugar. Eso es lo que quiere decir. Ahora, otro verso que usan para justificar el desechar a su familia es este. Mateo 19, 29. Dice: Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, si uno, después de convertirse, lee este verso, puede ver lo puede ver como una salida para dejar a su familia, pero las escrituras sabemos que no pueden ser quebrantadas, sino que quizás tú no has entendido. Primeramente, si decides seguir a Cristo, no puedes abandonar a tu mujer, porque ella no se convierte. Así como está escrito en Mateo 19, 5 al 6, dice: Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Algunos añaden su propia doctrina y dicen que si el esposo es inconverso, pues Dios nunca lo juntó, porque Dios no juntaría a uno de sus hijos con un incrédulo. Entonces justifican el dejar a su marido o a su mujer porque supuestamente no fue un matrimonio en el Señor. Y lo que sucede es que esa persona primeramente ha quebrantado las escrituras cuando dice que no se unan en yugo desigual. Primero que nada, no se unan en yugo desigual. Ahora, ¿qué sucede si después de casarte tú recién te arrepientes y te conviertes, pero tu marido o mujer no se convierte? Pues la Biblia da indicaciones específicas de no dejar a tu marido, de no lo dejes, aunque sea incrédulo, y que en el estado que fuiste hallado, en ese estado te quedes, y que no abandones a la mujer de tu juventud, punto. Así que avancemos. Ahora, los hijos. ¿Puedes dejar a tus hijos para seguir a Cristo? Los que hacen esto se creen tan obedientes y tan justos que dejan a sus hijos para servir a Dios porque Él les va a recompensar con mejores hijos, supuestamente. Y si abandonas a estos hijos malos, pues tendrán hijos buenos después. Lo que dice la palabra es que cualquiera que no provee para sus hijos es peor que un incrédulo. Aún así, tus hijos, siendo malos, no debes desecharlos. Mira solamente a David.
Segunda de Samuel 18, versículo 32. Dice, el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, lloró por su hijo. Y si fuera posible hubiera entregado su propia vida por su hijo. Aunque su hijo lo traicionó, Absalón lo traicionó a David y fue malo. Entonces David igual no lo desechó. En su corazón él tenía todavía esperanza por su hijo. Entonces a toda la gente que dice, mi hijo o mi hija es pecadora, no se arrepiente, me ha deshonrado, me voy a desentender de ellos porque me son tropiezo, pues estas personas no conocen el corazón de Dios realmente. Y simplemente quieren una salida fácil para no tener que soportar esa carga de sus hijos. No es lo correcto dejar a tus hijos, aunque sean malos. Uno siempre debe tener y mantener confianza en Dios y rogar por ellos y tener esperanza por ellos, que se van a convertir, que se van a arrepentir, que van a cambiar, siempre. Ahora, hablando de dejar a tu familia para servir a Dios, ahora hablemos de dejar a los padres. Algunos lo justifican usando estos versos. Marcos capítulo 1, versículo 19 dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. También Lucas capítulo 9, versículo 59, dice, y dijo a otros, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Al parecer aquí el Señor Jesús indica de dejar botado a tus padres y de olvidarte totalmente de ellos. Yo he conocido a personas que estrictamente enseñan esto ahora. Han cambiado mucho. Y lo que yo pienso es que no conocen realmente a Dios, de principio a fin, en la palabra, no lo conocen, sino que buscan cualquier pretexto bíblicamente para menospreciar y desechar a sus padres, es lo que creo. La palabra es clara, honra a tu padre y a tu madre, pero algunos leen honra a tu padre y a tu madre hasta que te cases, o honra a tu padre y a tu madre al menos que ellos sean incrédulos. Proverbios 23, 22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Esta palabra fue revelada en el Antiguo Testamento y sigue siendo relevante en el Nuevo Testamento también. Es equivalente para los padres creyentes y para los padres incrédulos, equivalente para los padres buenos como también para los padres malos. Aquí en Estados Unidos, en la China, donde sea, esto es equivalente para todos, en todo el mundo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y cualquiera que deshonra a sus padres y los menosprecia y los desecha de tal manera que los haga sufrir, no va a prosperar. Yo no creo que pueden prosperar, sino que se ha ganado un arma forjada en contra de ellos muy grande, porque hay un derecho legal fuerte en contra de ellos. Cuando los padres se quejan de ti, de esa persona, y esa queja es válida siendo sus padres, Dios oye, Dios escucha esa queja. Y créeme, hay una tremenda arma forjada en contra de ti si eso sucede. Y no quisiera estar en tu pellejo cuando las lágrimas de tu madre, las lágrimas de tu padre llegan al cielo por esa queja que es respondida, así como el rey injusto respondió a la viuda, igualmente con tus padres. Así que yo he escuchado a hermanos deshonrar a sus padres, echándole la culpa de sus desgracias. Y sí, puede ser que es cierto, por el maltrato de sus padres o porque hubo mala disciplina o no le enseñaron la palabra de Dios efectivamente. Hay muchas excusas para que digan que estuvieron perdidos mucho tiempo en el mundo y todas las consecuencias que ellos tienen en sus vidas hoy es por culpa de los padres. Eso lo he escuchado y lo sigo escuchando aún hermanos que pienso que son maduros. Entonces, queridos hermanos, en el momento que ustedes vienen al Señor y se arrepienten de sus pecados y deciden
perdonar a sus deudores, o sea, a tus padres malos, supuestamente, entonces ya te desligas de ellos, te desligas de esos malos recuerdos y se cancelan los decretos que habían en tu contra por la sangre de Cristo que limpia, que sana, que restaura y se cancela esas maldiciones. Y desde entonces es un punto de partida para que empieces tu nueva vida como una nueva criatura, sin tener que estar señalando a tus padres por todas tus desgracias. Tienes que pensar de ahí de nuevo y es tu lucha de ahí en adelante, no mires atrás. Dios te puede traer libertad de toda maldición ancestral, para que a través de ti se detenga y ya no culpes más a tus padres. O sea, un punto de partida para que a través de ti tus hijos ya estén bien. Así que déjalos en el sentido de que déjalos quietos y no les señales, no les culpes. Simplemente levanta tu cruz y sigue a Cristo. Y quizás a través de ti, de tu testimonio, pues ellos también sean libres. En lugar de que el nombre del Señor sea blasfemado, como dice en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es necesario que tengamos buen testimonio, no solamente con los que están adentro del cuerpo de Cristo, sino que tengamos buen testimonio con los que están afuera, para que el nombre de Dios no sea blasfemado al ver tu mal comportamiento, tu mal testimonio de tus padres especialmente. Entonces simplemente, queridos hermanos, honra a tus padres, usa el sentido común y ten paciencia y misericordia de ellos. Ellos te criaron, te cuidaron de la mejor manera que han podido, en su circunstancia, en la situación que tenían. Así que no le culpes de todo y no los abandones, sea como sea que esté su relación con Dios, porque es fácil desechar a la gente que no se convierte. Pero requiere mucho amor, mucha paciencia, mucho sacrificio, mucha benignidad para soportarlos. Ya hemos hablado de desechar a los esposos, hijos, padres, y ahora por último quiero hablar de los hermanos de sangre. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testimonio falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hablando de los hermanos, desechar a los hermanos es comúnmente justificado con este verso. Mateo 12:47 dice: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces Jesús nunca les habló más a sus hermanos, los demás hijos de María. Vamos a ver. Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, empezando el verso 1, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos de sangre: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, hay una diferencia entre hermanos y discípulos. Para que tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Estos eran sus hermanos de acuerdo a la carne, y Jesús, él seguía hablando con ellos, aún siendo incrédulos, porque ellos no creían en él. Entonces, cuando yo escucho a algunos hablar y diciendo que han cortado toda comunicación con sus hermanos de sangre porque son incrédulos o tóxicos, porque siguen en pecado, etc., me acuerdo de este verso, de este pasaje, que indica que Jesús aún seguía hablando con sus hermanos. Algunos pueden pensar que si Dios aborreció también a Esaú, esto le da derecho a ellos para también aborrecer a su hermano. Ismael no fue el hijo escogido de la promesa, fue Isaac. Pero igual cuando Ismael lloró en el desierto, Dios tuvo misericordia de él. Génesis 21:15 dice:
y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, a Ismael. Y se fue y se sentó enfrente, a la distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Santiago 2, versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Debemos tener misericordia con nuestra familia, en especial con nuestra familia inmediata. Eso siempre yo enseño. Entonces aquí viene la pregunta muy importante. ¿La familia inmediata se debe congregar contigo, aún sin haber nacido de nuevo? Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Aquí Pablo está hablando de los hipócritas, los que procuran estar bien con Dios, pero están en tinieblas con pecados ocultos. Entonces, si tienes familia que no ha nacido de nuevo, o sea, nunca se ha convertido realmente, entonces nunca pueden participar de una reunión contigo, es la pregunta. Hermanos, simplemente si tu familia está en una reunión de los santos con ustedes, pues la dinámica de la reunión simplemente tiene que cambiar. El mensaje tiene que cambiar, un mensaje de evangelizar, un mensaje estratégico, porque ellos están ahí, tienen que entender la situación. O sea, ya no es una reunión donde pueden libremente fluir, sino que prácticamente se convierte en una reunión para evangelizar. Todo tiene que ser prudente, por supuesto. O sea, no tiene que señalar ni condenar, tiene que ser guiados por el Señor, de acuerdo a la circunstancia. Yo diría que si son tus hijos, pues sí deben participar porque están sujetos a ti. Si son tus hermanos de sangre o padres, pues es otra situación, yo creo, una situación muy diferente. En general, no se puede tener un ministerio de Dios realmente con personas que no han nacido de nuevo. O sea, no puedes poner a tu hijo que no ha nacido de nuevo a tocar guitarra o tocar piano, o a tu hija a cantar mientras alaban a Dios, si ellos realmente no han nacido de nuevo, si ellos siguen en pecado. No puedes poner a tu papá o a tu mamá a entregar una palabra si no se han convertido. Ni a tu hermano lo puedes poner a servir en la congregación si él está en pecado todavía. Hermanos, esto es algo elemental, algo básico, para que no se conviertan en las cuatro paredes entregando un fuego extraño a Dios. Así que si disciernan la situación, solamente disciernan la situación. Entonces, si tu hermano o tu hermana te invita a una cena de Nochebuena, por ejemplo, o de cumpleaños, no vas a ir porque es una celebración pagana. 1 Corintios capítulo 10, versículo 27. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Corintios capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como si fuera judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Si te invitan, ve. Si tienes miedo o duda, no vayas. Es tu convicción y tu conciencia que te culpa. Pero si son tus amistades que te invitan, da testimonio. Pero si es tu familia, primeramente tienes que guardar silencio
y porque tienes que entender que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, con su familia. Espera que Dios te dé la oportunidad y tienes que discernir la situación y las circunstancias. Espera que Dios te la dé, espera la oportunidad. Pero si alguien está enseñándote que no te puedes juntar más con tu familia incrédula, pues esa persona es un falso profeta, falso maestro, eso es prohibición y no tiene misericordia. Acuérdense, hermanos, que la promesa del Espíritu Santo está también disponible para tu familia. No los deseches, no deshonres a tus padres nunca y ten esperanza con tus hijos. Porque ¿a quién vas a querer ver en la eternidad? ¿A algún apóstol o profeta? Sí, sería bueno ver a Pedro, conocerlo, y a Elías, pero yo quisiera mejor ver a mis padres, a mis hijos, a mis hermanas. Yo quisiera ver a mi familia en la eternidad. Así que no te des por vencido con ellos. Acuérdate de dónde Dios te ha sacado y cuánto tiempo tuvo paciencia contigo.